¿Cómo ustedes han observado de la Defensoría esta respuesta de parte del ministro de Defensa que ahora dice que va a investigar la legalidad y la pertinencia de las denuncias que se ha emitido de parte de un periodista acá en La Paz? Bueno, consideramos que todo accionar por parte del Estado ante una cobertura periodística como la que ha ocurrido con el caso de Junior Arias, que hay que ponerle un nombre porque el Estado le ha puesto un nombre al momento de hacer un tipo de afirmaciones y acciones en contra de este periodista, pues correspondía que lo hagan tiempo atrás, ¿no es cierto? Si querían hacer una observación a la investigación periodística, correspondía que lo hagan tiempo atrás. Además, correspondía que se lo haga por los canales que pues la ley les faculta. Lastimosamente esto no ha ocurrido, ha tenido que surtir una serie de acciones para que se pueda llegar a este punto. Por otro lado, creemos que es importante ya, pero de cara a la sociedad, se genere un proceso de transparencia por parte del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa, a través de más bien medidas internas que estén destinadas a investigar estos hechos, porque ya llaman la atención. Que sea a través de las unidades de auditoría interna, que pidan una colaboración o una suerte de supervisión y fiscalización a la Contraloría General del Estado, que activen sus unidades de transparencia, entre otras que están facultados y más bien estarían obligados a hacerlo. El viceministerio de Seguridad Ciudadana le ha emitido una carta. ¿Va a ser respondida a esta solicitud del viceministro? Bueno, primero que no es el primer improperio en el que llega esta autoridad, además fuera de sus funciones. De todas maneras, nosotros como Defensoría del Pueblo nos ratificamos en nuestra afirmación de que no existen garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. Lastimosamente, ni siquiera hay un ministerio de comunicación que se haga responsable sobre lo que está pasando con los trabajadores y trabajadoras de la prensa, sobre los medios de comunicación en el área privada, que es la mayor cantidad, y tiene además un criterio de trabajar con el tema de comunicación y trabajadores de la prensa solamente en una suerte de relación obrero-patronal respecto a sus trabajadores. Entonces, es evidente que no existe una instancia que llegue a garantizar este tema. Por otro lado, no es la primera vez, ustedes conocen que se lleguen incluso a emitir normas que puedan restringir la libertad de expresión dentro de nuestro Estado. No es la primera vez en este corto tiempo, en este año, durante la etapa de pandemia, que relatorías como la de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o incluso en el caso de Junior Arias, además la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se manifiesten sobre este tipo de vulneraciones o afectaciones que han ocurrido en contra de la libertad de expresión. Nosotros nos mantenemos en esta afirmación de que no existen garantías. Es más, demandamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a que se emita leyes que estén acordes a las recomendaciones del sistema interamericano, como el de la regulación de la publicidad estatal, por ejemplo, que creo que es urgente, y también que se generen medidas de alguna instancia. Si no lo va a hacer el Ministerio de Comunicación, que lo haga la presidenta, para que los medios privados generen medidas de protección para los trabajadores de la prensa, por ejemplo, a fin de garantizar información hacia la población. Eso lo vamos a ver directamente con la autoridad del Ministerio de Gobierno, con la máxima autoridad, que sería bueno el licenciado o el señor Arturo Murillo del Ministerio de Gobierno. Defensora, usted dice ahora con el Ministerio de Comunicación. Ahora ya no existe el Ministerio de Comunicación. ¿Qué pasa con los ministerios que han sido suprimidos, cerradas las puertas? Hay muchos artistas también que están ya movilizados. ¿Qué pasa con estas personas que ahora se han visto vulneradas en sus derechos? En realidad, lo que nosotros hemos visto en términos de la pandemia y la atención de diferentes sectores es que hay varios que no han sido atendidos durante la cuarentena rígida y ahora en la etapa de pospandemia. Lastimosamente, el sector artístico se lo ha dejado de lado. Se ha pensado que era un sector accesorio o que las personas no realizan un trabajo oficialmente en este campo. Y esto no es así. Detrás de cada artista hay una familia, hay personas que dependen de este trabajo. Y eso tiene que ser atendido. No ha sido atendido hasta ahora. No ha sido atendido. Inclusive podemos decir que ámbitos como la religión han tenido alguna oportunidad de tratamiento estatal, pero no el artístico. Y eso llama la atención porque se sigue afectando a poblaciones y familias. Por otro lado, nos preocupa como Defensoría del Pueblo que tareas esenciales como es la interculturalidad, la descolonización, la cultura de diálogo y de paz,
que en este momento son fundamentales también para trabajar la etapa de actual pandemia y la pospandemia que viene, pues son necesarias. Y estas no pueden ser descuidadas. Esperemos que esta reestructuración que vaya a realizar el Estado tenga primero informes técnicos, informes económicos sólidos para poder realizarla. Que segundo, estas tareas importantes estatales no sean descuidadas y que sean asumidas como lo que son, parte de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia y parte fundamental de la estructura institucional que debe tenerse para poder responder a través de políticas, normas, programas y acciones efectivos. ¿Existen esas garantías, defensora? Porque hay manifestaciones no solamente de artistas, actores, músicos, que ahora dicen, si vamos a salir nos van a ver como políticos o nos van a perseguir como los periodistas. Exactamente. Y también hay que recordar que a inicios de las cuarentenas rígidas en nuestro país ya se había sacado un pronunciamiento especial por la Oficina del Alto Comisionado a través de la señora Michelle Bachelet, indicando que en países donde la polarización está tan exacerbada y la politización de la pandemia puede denotarse también, es importante que las demandas de los sectores no sean subsumidas a acciones políticas, tienen que ser analizadas y respetadas en su real magnitud. El día de ayer hemos visto una manifestación de maestras y maestros. Si uno revisa las demandas, son totalmente legítimas. Tienen que ser atendibles. Posiblemente no todas puedan ser atendidas, pero merecen una respuesta estatal pública, no una respuesta política. En el caso de los artistas, absolutamente lo mismo. Estas demandas que no las realizan de ahora, que la han ido realizando respetuosamente a través de redes, es legítima. Estamos hablando de una situación socioeconómica que le está demandando al Estado respuestas estatales, a la altura de un Estado, a la altura de un gobierno. No la subsunción, que todo sea subsumido a una contienda política. Eso definitivamente le hace daño a las sociedades. Eso también ha sido recomendado por la señora Michelle Bachelet para que pueda ser entendido en esta magnitud.